Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora os podéis conectar para ver lo que estamos hablando hoy. Toca el Apocalipsis precisamente. Y voy a hacer un pequeño repaso del capítulo 1, es decir, de la semana pasada, donde hay una cosa muy importante en este capítulo 1 y es el apartarse para estar a solas con Dios. Muchas veces, hoy en día, las iglesias y muchos hermanos se preguntan por qué no hay tantas visiones, ni hay tantas revelaciones, ni el Señor se manifiesta como se manifestaba al principio. Y pienso que puede ser porque muchas veces no buscamos un lugar a solas con el Señor. Es bueno buscar un tiempo a solas con el Señor, es tiempo a apartarse de todo aquello que realmente nos aparta de estar en la presencia del Señor para poder recibir todo aquello que Él tiene para nosotros. Había una película que me encantó y que se llama Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra es eso, buscar un tiempo para poder estar meditando con el Señor y sobre todo poder alabarle, bendecirle y que toda la gloria sea para Él. Cuando entramos en tiempo a solas con el Señor no es ni para quejarnos de cómo no van las cosas, ni para hacer tantas peticiones como muchas veces hacemos, ni para evadirnos de vez en cuando buscando y pensando en el mañana o pensando en el fútbol o pensando en muchas cosas que la mente se nos va, ¿no? Hay tiempo para buscar a Dios y el tiempo bueno sería eso, buscar apartarse realmente y estar a solas con el Señor, poder hablar con Él y sobre todo poder recibir respuesta de parte de Él. Porque la mayoría de las veces en las oraciones nosotros lo que hacemos es hablar mucho y no dejamos precisamente que el Señor hable. Aquí lo que vemos es que como Juan estaba en el Espíritu, que es como hay que estar cuando estamos en el cuarto a solas o cuando nos apartamos y apartamos tiempo para Él, pues lo que realmente tenemos que hacer es adorarle y dejar que Él nos hable. Por supuesto que nosotros vamos a tener que siempre estar, pues, eso, ¿no? Buscando, perdón, que tenía algo en la boca que me estaba molestando. Entonces lo que hay que hacer es eso, buscar el tiempo para estar con el Señor y sobre todo estar alabándole y dándole la honra y la gloria. Una vez que estamos en el Espíritu adorando y alabando al Señor y sobre todo poder estar callado un poquito para que Él pueda darnos a conocer su palabra y darnos a conocer cosas, visiones, sueños y todo aquello que puede realmente interesar al pueblo de Dios. No es solamente hablar, no es solamente quejarnos, no es solamente estar pidiendo muchas peticiones que tenemos, sino adorarle por lo que Él es. Y aquí vemos como Juan realmente apartado en la isla de Patmos, ¿no? Pues él tuvo tiempo para estar a solas con el Señor, para estar a solas en el Espíritu, sobre todo para estar a solas alabando y adorándolo, y el Señor se manifiesta a él y le da pues todas estas visiones, ¿no? La revelación de él, la revelación de lo que va a pasar en un futuro, la revelación de lo que le espera a la iglesia suya, ¿no? al cristianismo. Hoy íbamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a entrar de hecho en el mensaje a las 7 iglesias, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al guardián, es decir, aquel que está guardando a la iglesia de Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene a la Iglesia universal en sus manos, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, también los candeleros son la Iglesia con la luz. Y las 7 estrellas eran los ángeles, aquellos que estaban guardando a la Iglesia. Es decir, que el Señor tenía y tiene puesto de hecho a los ángeles que están cuidando a su Iglesia y que están por nosotros y que están luchando por nosotros. Y Él es el que anda, sobre todo, Él es el que anda en medio de la Iglesia, en medio del pueblo de Dios. Dice que Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y te guarden. Dice que Jehová, como los ángeles alrededor de Jerusalén, pues así es. Los ángeles están alrededor de la Iglesia, guardándola y cuidándola. Lo único malo es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el que está con nosotros y el que está por nosotros es mucho más poderoso que los que están en contra nuestra. Cuando estamos así en oración, en meditación, en alabanza y en adoración al Señor, Él nos va a mostrar como le mostró al siervo de Eliseo, a Giesi o a Giesi, como lo llamen algunos. Le abrió los ojos y vio todo un ejército que estaba acampando alrededor de Eliseo. Eran más los que estaban a favor de Eliseo que el ejército de Siria que se había puesto allí para tratar de quitar del medio a Eliseo, que era el profeta y el que decía las cosas. Fíjate que los profetas eran personas que tenían visiones, que tenían entendimiento y que ellos sí sabían las cosas que Dios quería. Es decir, que ellos sabían cómo Dios le estaba mostrando cómo el ejército de Siria iba a pasar por tal o tal sitio, y él advertía al rey de Israel en aquellos momentos. Eliseo era un hombre de Dios al igual que Elías, y todos tenían eso. Sabían esperar la voluntad de Dios y tenían tiempo aparte. Si vemos a Elías y Elías se fue, él estaba solo en la cueva y el Señor se le manifestaba y le daba alimento y para que recuperara la fuerza. Y el Señor le mostró que había aún 7,000 que no habían doblado su rodilla en Israel. Es decir, que el Señor le da revelación y el Señor le da a uno que lo busca de corazón puro y verdadero. Dios le muestra, le da visión, le da revelación y le da sobre todo entendimiento y poder, sobre todo poder, para vencer todo aquello que se opone contra Dios. El Señor le dice que conoce las obras, y es verdad que el Señor conoce las obras de la Iglesia. Él conoce todas las obras nuestras. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Estamos como desnudos ante su presencia. El Señor conoce las obras, el arduo trabajo y la paciencia. Es decir, que la Iglesia aquí tiene un trabajo y está trabajando duramente y ha tenido paciencia. Y tiene paciencia la Iglesia. Yo lo que quería decir que muchas veces el mensaje a la Iglesia de Éfeso, la mayoría de los entendidos pues hablan de que esta era la Iglesia y es la Iglesia de principio de siglo, del principio del cristianismo. Pero yo quiero aplicarlo a nuestra propia vida. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos un trabajo duro y tenemos que tener mucha paciencia porque hay tantas cosas que no vamos a entender ni vamos a alcanzar, pero con paciencia el Señor va a estar con nosotros y no dejar de trabajar arduamente por Él. Es decir, que no puede soportar a los malos. Cuando habla de no poder soportar a los malos, no es solamente soportar a los malos, sino soportar la maldad. Uno no soporta la maldad, no soporta las cosas mal hechas, no soporta las cosas que realmente
no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de los hombres o incluso de parte del enemigo, porque el enemigo es el que siembra todas estas cosas en la mente del ser humano. Es triste, pero las cosas así. No es tanto odiar, ¿no? Sino no soportar. No soportamos las cosas que están aconteciendo en este tiempo en medio de la iglesia. Si habían 7.000 que no habían doblado la rodilla delante de los ídolos y que el Señor tenía preparado en el pueblo de Israel, también puedo decir que hay muchos que el Señor tiene en su mano, en su diestra, para poder realmente seguir adorándolo y seguir trabajando para Él como Él es su deseo. No puede soportar a los malos, eso solamente no poder tampoco soportar la maldad ni las cosas mal hechas, olvidándose de la palabra de Dios, de la ley de Dios y andando cada uno en su propio provecho, en su propia manera de ser. No podemos soportar a los malos. También hay una cosa importante que dice, aprobados a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Es importantísimo dentro del pueblo de Dios saber reconocer quiénes son verdaderamente apóstoles y quiénes no lo son. Hay muchos que se jactan hoy en día de ser apóstoles. Hay muchos que se jactan hoy en día no solamente de ser apóstoles, sino de ser profetas, de ser esto, de ser aquello. Y hay un engrandecimiento personal, olvidándonos que todos y todas las cosas provienen de Dios. Hay que tener mucho cuidado y hay que probar a los apóstoles. Hay que probarlo. Aquí dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. ¿Cuántos de nosotros probamos si los que se dicen ser apóstoles lo son o no lo son? Tendríamos que ver cómo andaban los apóstoles primero y hacer una comparativa con lo que se dicen ser apóstoles hoy en día. Hoy en día es muy fácil decir el apóstol tal, el apóstol cual, y no tener precisamente una obra de apostolado. Hay que tener y hay que probar. Y muchas veces los vamos a hallar mentirosos. Si los probamos, es decir, si estamos en la presencia de Dios, si oramos, si buscamos su rostro, si le adoramos en espíritu y en verdad y aceptamos las revelaciones, podríamos aceptar que muchos se dicen ser apóstoles y realmente no lo son. Y los vamos a hallar mentirosos. Y vamos a tener que apartarnos de esto. Hermano, no podemos creer a todo lo que se dicen ser apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni nada de esto, sino que tenemos que estar probando constantemente. Dice el apóstol Juan, probad los espíritus, porque no todos son de Dios. Hay que probar los espíritus y hay que saber si alguno espíritu viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Aquí el Señor muestra cómo el mensaje a Éfeso, el mensaje a la iglesia, a aquellos que aún no han doblado sus rodillas y que están trabajando, pero muchas veces están cansados. Dice el Señor también, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia realmente viva, que trabaja por amor al Señor, que trabaja para que la palabra del Señor se vaya, predicando en todo el mundo las buenas noticias. Una buena noticia que viene de parte de Dios es predicar el Evangelio. Uno de los mandamientos del Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es una de las cosas que la iglesia estaba haciendo en el principio, pero que hoy en día también hay muchos, que es como si formaran parte de la iglesia de Éfeso, que trabajan arduamente por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no desmayan, sino que siguen
siempre trabajando por amor a nuestro Señor. Y eso es bueno. Una iglesia que trabaja para Él, una iglesia que lo hace por amor al nombre del Señor, que no busca beneficio, sino que busca el beneficio solamente de Dios, que no busca el enriquecerse materialmente, sino que su riqueza proviene de Dios, que no están haciendo tesoro aquí, porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir, sino que busca y hace tesoro en los cielos. Y ahí es donde tenemos que tener nuestros tesoros, nuestra mirada, nuestra vida, y todo nuestro espíritu tiene que estar puesto en los tesoros que estamos haciendo en los cielos. No busquemos el beneficio nuestro, no busquemos el bienestar nuestro, sino que tenemos que aprender a buscar lo que Dios quiere. Tenemos que seguir trabajando arduamente, duro, a pesar de todo lo que nos viene en contra, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No por amor a nosotros, sino por amor del nombre del Señor Jesús. Dice el Señor, ahora tiene una queja, dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ciertamente es así. Muchos de nosotros hemos abandonado nuestro primer amor. A pesar de trabajar arduamente por amor al nombre del Señor, nos hemos olvidado y hemos dejado el primer amor. ¿Cuántos en la iglesia no han dejado esa manera de buscar a Dios como lo buscábamos al principio? ¿Cuántos de nosotros no han dejado un poquito de lado al Señor Jesús porque es necesario pensar también en otras cosas? Yo entendí y conocí a un misionero que él tenía las cosas muy claras, que decía, lo primero en tu vida debe de ser Dios. Lo segundo en tu vida debe de ser Dios. Lo tercero en tu vida debe de ser Dios. Dios tiene que tener siempre el primer lugar en nuestra vida. No podemos desviarnos ni atender otras cosas que no sean las cosas que vienen de parte de Dios. Algunos dijeron, Señor, déjame que vaya y me despida de mis padres. Y el Señor le dijo, eso, el que mira atrás no es digno. Tenemos que aprender a estar y amar al Señor sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Muchas veces nos desviamos y hacemos cosas que no son lo que el Señor quiere. Dentro de la iglesia universal hay personas que son como la de Éfeso, que trabajan, pero que han olvidado su primer amor. El primer amor es ese gozo de salvación que el Señor nos había dado, ese gozo de estar en su presencia continuamente, ese gozo de servirlo se va apagando y muchas veces es triste, pero muchas veces es por causa de algunos hermanos que están dentro de la misma congregación, que van apagando el espíritu de servicio, ese espíritu de amor que hay en medio de nosotros. Ese amor se va apagando porque muchos vienen diciéndote cosas que hacen que tu amor se refrene. Otra de las cosas es que ya no servimos al Señor como teníamos que servirlo. Lo servimos más bien ya, digamos, por fuerza, ¿no? Porque es una obligación. No lo hacemos ya por amor a su nombre, sino porque es casi una obligación que tenemos. Dice el Señor aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
tenemos que recordar y tenemos que buscar cuándo caímos en esto de no tener nuestro primer amor. ¿Dónde hemos perdido nuestro primer amor? ¿En qué momento lo hemos perdido? Y tenemos que buscar, recordar y arrepentirnos, porque es necesario que todo lo que hagamos para el Señor sea realmente por amor a Él y por amor a su nombre. No hay otra manera de servir a Dios si no es por amor de su nombre. Tenemos esto, recordar de dónde hemos caído, cuándo empezó la caída nuestra, y arrepentirnos, porque dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no estuviera arrepentido. El candelero, hermano, es la luz. El candelabro en el tabernáculo era lo único que había de luz dentro de lo que era realmente el tabernáculo. La única luz que había era la del candelero. La única luz de la iglesia proviene de Cristo Jesús. Imagínate una iglesia apagada, una iglesia sin el Espíritu de Dios, una iglesia donde el Señor está ya tratando de quitar el candelero, es decir, de quitar la luz que hay en medio de la iglesia o en medio de aquellos que han dejado el primer amor. Tenemos que volver a buscar el primer amor, tenemos que volver a que la llama del Espíritu Santo arda en nuestro corazón cada vez más viva y no cada vez más menguante. Tenemos que aprender a que la luz de Cristo realmente se avive en medio de los tiempos, que esté avivándose en nuestros corazones y avivándose en medio de la iglesia. Tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo es porque buscamos revelaciones de parte de Dios, porque nos apartamos y apartamos tiempo para estar a solas con Dios. No es la iglesia o la luz de la iglesia no se va a encender si realmente no buscamos tiempo para estar con Él y no buscamos ese tiempo de adoración, exaltándole no solamente por lo que han hecho, sino por quién es y por lo que es. En nuestras vidas el Señor debe ser todo, debe ocupar todo nuestro ser. No hay un ápice que debe quedarse sin la luz de Dios. Tenemos que aprender precisamente a esto, a apartarnos y a buscar el rostro de Dios y arrepentirnos si realmente nos hemos olvidado de servir al Señor por amor a su nombre, por amor a quien es, por amor a lo que ha hecho en nuestra vida, por amor a su salvación, por amor al poder que hay en Él, por amor de quien es realmente. ¿Qué es Dios en nuestra vida? ¿Qué representa Dios en nuestra vida? ¿Qué representa Cristo Jesús en nosotros? Lo tenemos, como algunos piensan, como un Dios. Lo tenemos como algo que tenemos que buscar nada más que cuando estamos en problemas, un amuleto. No, Dios tiene que ocupar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que brillar, estemos donde estemos. La iglesia tiene que brillar. No podemos dejar que porque algunos no han vuelto la espada o porque algunos no han dicho fanáticos, porque algunos no han dicho que todo está bien, que tampoco está tan mal hacer algunas cosas, aunque yo muchas veces digo al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado pecado. Así que hay que tener mucho cuidado de no ofender a nuestro Señor, de no caer de nuestro primer amor. Cuando conocemos al Señor hay muchas cosas que se van quedando atrás. Lo único malo es que muchas veces
volvemos a recuperarla y vuelven a ser un peso muy pesado en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener tiempo para estar a solas con el Señor y para no permitir que nuestra luz se vaya apagando. La luz de Dios tiene que brillar en nosotros en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Dios es lo primero y lo último. Ya lo hemos visto. Yo soy el primero y el último. Dios es todo en todo. Muchas veces ya nos vamos desviando porque algunos nos hacen ver cosas que son buenas. Yo no digo que sean malas, son buenas, pero que nos hacen olvidar el primer amor que teníamos con nuestro Señor Jesucristo. Es triste ver esas cosas, pero es una gran realidad que hay en medio de las iglesias de Dios. Nos hemos olvidado un poquito de nuestro primer amor, nos hemos olvidado un poquito de Dios mismo y estamos sirviendo a otras cosas y a otros ministerios. Así que vamos a seguir leyendo y vamos a ver, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, según he estado mirando y viendo, los nicolaitas, Nico y Lao significa el poder del pueblo. Muchas veces los nicolaitas son comparados a Balaam. Son personas que toman el poder, que toman el control sobre el pueblo de Dios y que hacen pecar precisamente al pueblo de Dios. Balaam, aunque no pudo maldecir al pueblo de Dios, sí tuvo una idea muy grande, y es hacer que los israelitas pecaran. Y la única manera era que se mezclaran. Muchas veces mezclamos las cosas de este mundo, mezclamos la política con el evangelio, mezclamos el humanismo con el evangelio. No digo que sea malo, pero hay que tener cuidado y hay que tener mucha atención a quién servimos, porque no podemos servir a dos señores. Si servimos a Dios, sirvamos a Dios. Y muchas veces nos hacen pecar con eso. Antiguamente era porque le daban las hijas de Moab a los israelitas, se casaban, se mezclaban y hacían que ellos cayeran precisamente en la idolatría. Hoy en día muchas veces caemos en la idolatría por esas cosas. Admiramos a muchos políticos, admiramos a cantantes, admiramos a este, somos fan de este, somos seguidor de aquel, somos seguidor de aquello, y olvidamos que Cristo Jesús tiene que ser el todo en nuestras vidas. No digo que no podamos gustarnos la música, ni gustarnos, sí, nos tiene que gustar la música, porque si alabamos a Dios, lo alabamos con salterio, con arpa, con música, con címbalo resonante, y todo lo que respira debe de alabar al Señor. Pero hay que tener cuidado de no entrar en la idolatría. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, donde decía que el rey hacía lo bueno delante del Señor, lo bueno y lo correcto delante del Señor, y después siempre apuntaba algo, pero los lugares altos no eran quitados, los lugares altos seguían ahí. Una vez orando dije, Señor, pero ¿por qué siempre hacen lo bueno, lo recto? Y después me vienen diciendo que los lugares altos no eran quitados. ¿Esto qué significa? Y recibí respuesta de parte de Dios, porque una cosa te digo, cuando tú callas, cuando buscas en ese cuarto a solas al Señor y no hablas tanto y deja que el Señor te hable, el Señor contesta. A mí el Señor me mostró una cosa, tú también tienes un lugar alto ahí, aunque estás haciendo cosas correctas, pero tienes un lugar alto. Y me quedé, ¿y cuál es mi lugar alto, Señor? Me dijo la guitarra. La guitarra era mi lugar alto, porque siempre que iba a la iglesia a orar y la guitarra andaba por medio, ya no entraba en la oración al Señor,
sino que tocaba la guitarra. Por supuesto que eran cánticos cristianos, pero el tiempo con el Señor lo había perdido. Es triste decir eso, pero muchos tenemos nuestros lugares altos. Muchos tenemos la música por encima de todo. Muchos tenemos los cánticos por encima de todas las cosas. Muchos tenemos precisamente a los pastores, a los ministros por encima de todo. Y la verdad que es triste, pero es así. Una cosa también que aprendí, gracias a un hermano, y es que él y que muchos de nosotros ya no trabajamos para el Señor, sino que trabajamos para la iglesia. Nos podemos reír para la iglesia, siempre trabajamos para la iglesia, no, tenemos que trabajar para el Señor. La iglesia la formamos nosotros. Es decir, que si trabajamos para la iglesia, estamos trabajando para nosotros y no para el Señor. Tenemos que estar trabajando para el Señor. Y olvidando un poco, porque al que servimos es al Señor. Y sí formamos parte de la iglesia. Y la iglesia va a engrandecerse. Y la iglesia va a crecer, pero siempre y cuando estemos trabajando para el Señor. El Señor es el que une, el que nos une a todos por amor de su nombre. Tenemos que aprender a trabajar para el Señor y dejar un poquito de pensar que estamos trabajando para la iglesia, para que crezca, para que esté llena de personas, para que se llene, para que todo sea glorioso y tengamos grandes templos y tengamos... No, y no. Hermanos, tenemos que trabajar para el Señor. Y si el Señor quiere que se crezca, pues creceremos, porque ensancharemos nuestro sitio. Pero no para hacer un templo grandioso, megas iglesia enorme, donde ya prácticamente casi nadie se conoce, sino que nos conocemos por grupitos y muchos dentro de la iglesia ni nos conocemos, ni nos hablamos, ni sabemos quiénes son. A lo mejor se nos dice, oye, que fulanito de tal se va a casar. ¿Así quién es ese? Ese es uno que está ahí delante tocando o detrás orando. Pues no tengo ni idea de quién es. Es decir, que no sabemos ni tenemos la más remota idea de quién es. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para tener iglesias enormes y no estamos trabajando para el Señor. La iglesia del Señor es enorme porque en muchos lugares del mundo está la iglesia del Señor, que somos nosotros, porque la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. No podemos trabajar para nosotros, tenemos que trabajar para el Señor y para dar a conocer el Evangelio. Muchas veces estamos tergiversando muchas de las cosas y eso es lo que cuesta trabajo. Los nicolaitas tenían una cosa, tenían el poder sobre el pueblo. Ellos tenían poder y hoy en día podemos ver cómo hay muchos que tienen poder sobre el pueblo de Dios, que usan ese poder incluso para humillar al pueblo de Dios. Hay un poder en ellos que son prácticamente superiores al mismo Jesús. Permiten también muchas cosas. Precisamente una de las cosas que hizo Balaam fue que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, pecara fornicando con las hijas de Moab. Hoy en día se permiten muchas cosas dentro de la iglesia, muchas cosas. A mí me sorprende cómo hay muchos hermanos inmigrantes que han venido de otros lugares y buscan aquí pareja. No buscan casarse, buscan pareja. ¿Por qué pareja? Porque tienen su esposa en otros países. Y yo me he preguntado, Señor, ¿qué clase de cristianismo es? Que tienen mujer en un lugar y vienen y se buscan una pareja en otro. No buscan el casarse, sino el tener pareja para satisfacer los deseos humanos, ¿no? Que tenemos todos. Es triste como ya nadie respeta a su esposa. Es triste ver como el pueblo de Dios ya no respeta la ley de Dios, sino que están buscando y lo triste es que muchas veces algunos
mandamases, digamos, algunos nicolaitas, dicen que no es malo. No es malo siempre y cuando todo lo hagamos en el nombre del Señor. Yo me gusta eso de todo lo que hagamos en el nombre del Señor. Si todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si vas a pecar, hazlo en el nombre de Jesús. Si vas a fumar, fuma en el nombre de Jesús. Todo lo que vaya a hacer, sea de hecho, sea de palabra, sea de acto, ¿no?, que podamos hacer para nosotros, tenemos que hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así evitaríamos muchos problemas, evitaríamos muchos pecados dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a no ser y a aborrecer las obras de los nicolaitas, aborrecer lo que ellos nos están ofreciendo, aborrecer todo aquello que nos dicen que tenemos que hacer, buscar la prosperidad, buscar el enriquecimiento, buscar el placer personal, porque Dios, oí eso una vez, porque Dios nos quiere que nos aburramos en este mundo, sino que todo lo que ha puesto es para disfrute de la creación nuestra, es para disfrute nuestro. Pero, hermano, el disfrute de la creación está bajo maldición. La creación entera está esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que va a quitar la maldición que hay sobre la tierra desde Adán. Por eso el Señor nos tiene a nosotros como pueblo suyo, un pueblo que puede alcanzar a todos, lo mismo que Eliseo echó sal en las aguas de Jericó para que se volvieran bebibles, potables. Así nosotros somos la sal del mundo, para que este mundo pueda entender los beneficios que hay en Cristo Jesús. Hay que tener cuidado y aborrecer las obras de los nicolaitas. Yo no digo odiar, porque el pueblo de Dios no puede odiar, ni aborrecer al tal Nicolás que conocemos. Tenemos que aborrecer las obras de los nicolaitas. Hay que tener realmente mucho cuidado y prestar mucha atención a las obras de los nicolaitas, las cuales nos pueden hacer pecar y caer. Bueno, de hecho son las que nos hacen caer del primer amor de nuestro Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, esto es algo tremendo. Tenemos que tener un oído atento a lo que el Espíritu de Dios nos quiere estar revelando continuamente. Y dice así: al que venciere, hablando futuro, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que el árbol de la vida está en medio del paraíso y el Señor nos va a dar a comer de esto. Y el árbol de la vida nuestro es Cristo Jesús. Y tenemos que comer de Él, beber de Él y estar siempre lleno de lo que Él nos da. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces muchos se van a levantar, incluso hermanos de la misma congregación, se la van a levantar en contra de nosotros, diciéndonos que estamos siendo demasiado estrictos o demasiado fanáticos y nos van a hacer caer del primer amor. Nos van a hacer ver que no todo es malo, que no todo es pecaminoso, que no todo es esto, que no todo es aquello,
y nuestro primer amor se va a ir enfriando. El Señor quiere que volvamos al primer amor, que volvamos a ese primer amor. Él es el primero y el último. Entre medio no hay nada. Solamente Él es el primero y el último. El alfa y la omega. El principio y el fin. El principio de nuestra vida y el fin de nuestra vida. El primero en nuestra vida y el último en nuestra vida. El mensaje a Éfeso es un mensaje realmente que es como profético, tratando de abrir nuestros ojos a lo que está pasando hoy en día en medio de la iglesia. Muchos se han ido enfriando, muchos se han ido olvidando del primer amor, muchos están amando las obras de los nicolaitas, muchos se están dejando llevar por los nicolaitas, por el placer, por lo que Balaam hizo contra el pueblo de Israel. Hermano, hay que tener cuidado. Este mensaje a Éfeso es un mensaje realmente profético y que tenemos que aprender a guardar en nuestros corazones, porque hay bendición. Dice que al que venciere, a aquel que venza, el Señor le va a dar a comer del fruto del árbol de la vida. La vida eterna que está precisamente en Cristo Jesús. Tenemos que comer de Él, tenemos que beber de Él. Tenemos que dejar que Él sea el primero y el último en nuestra vida. Tenemos que buscar tiempo para estar en comunión con Él, tiempo para estar a solas con Él, tiempo apartado para Él, un tiempo donde nuestro espíritu se pueda regocijar en su presencia y pueda recibir las revelaciones, las visiones, los sueños que Dios prometió al profeta Joel, ¿no? Cuando profetizó Joel y dijo en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes verán visiones, y todas estas cosas tienen que estar ya en marcha, tendrían que estar ya en marcha, pero nos hemos olvidado del primer amor, nos hemos olvidado de servir al Señor, y estamos sirviendo otras cosas, y no estamos sirviendo al Señor. Bueno, hermano, esto lo dejo para que reflexionemos todos sobre este mensaje, que es un mensaje profético a la iglesia, y que hay muchos que aún siguen firmes, que siguen amando al Señor y que siguen sirviendo al Señor. No seamos tropiezos para otros, no seamos tropiezos. Dejemos que el que quiere servir al Señor sirva al Señor. Dejemos que el que predica la buena nueva predique la buena nueva. Dejemos que los verdaderos maestros enseñen al pueblo de Dios. Dejemos que los verdaderos profetas tengan sus visiones y tengan sus mensajes para el pueblo de Dios. Dejemos también que los verdaderos apóstoles estén trabajando para Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las obras de los nicolaitas, y eso solamente nos vamos a dar cuenta cuando estemos a solas con el Señor y estemos realmente buscando el rostro de Dios, apartando tiempo para Él y dejando que Él hable en nuestros corazones. Así vamos a conocer a quienes son los verdaderos apóstoles y quienes no lo son, y los vamos a hallar mentirosos. Y así vamos a conocer quiénes son los nicolaitas y cuáles son sus obras, y tengamos que volvernos a Él. Bueno, sin más, como siempre, Shalom, la paz de Dios sea con vosotros, y Maranata, el Señor viene pronto. Amén, que Dios os bendiga.